presentarles a nuestro pastor Alex Frides. Él viene de la iglesia presbiteriana de Osorno. Es una iglesia hermana. Pido a mi pastor que pueda adelantarse. Y él viene a traernos la palabra de Dios hoy día. El micrófono. Se le puede poner el micrófono. Ya he saludado a la mayoría, a los que no, un abrazo. Me siento muy con mi esposa Patricia, que me acompaña. Nos sentimos muy contentos porque, bueno, es primera vez que estamos juntos en Ancud. Y un lugar precioso, pero nos damos cuenta que como un grupo humano son muy especiales. Sin haberlos conocido mucho, pero el solo saludarles me ha agradado mucho, me ha ministrado, incluyendo los niños. Escucharlos, maravilloso. Les invito entonces a abrir sus Biblias o sus teléfonos. El capítulo 12 de Romanos, la carta del libro de Pablo a los Romanos. En el capítulo 12 entonces vamos a leer desde el verso 17 al 21. Capítulo 12 de Romanos, verso 17. Muy en sintonía con la lectura, obviamente, que recién escuchábamos. Si están listos, entonces procedemos a leer. Yo les pido mucha atención porque esta es la parte más importante del sermón. Dice así en el nombre de Cristo: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Oremos. Por favor, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones sean gratos delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Si pudieras eliminar el mal de este mundo, ¿por dónde comenzarías? Mientras lo piensan, déjenme contarles que hace unos cuantos días atrás, en Santiago, a un hermano mío, le robaron su auto. Iba con su sobrina, o sea, con su hija, y le robaron el auto así, de nada, en un par de minutos, en medio de la avenida. Y lo curioso fue, bueno, gracias a Dios andaba con mi sobrina, que también es bien tranquila. No andaba con el hijo, que no es tranquilo. Y lo curioso es que él me decía, tuvimos una tranquilidad enorme, o sea, no sé si tal vez aparte del shock. La cosa es que, ok, y se llevaron el auto. Pero luego llega a casa y le cuenta al hijo, a un hijo ya de 20 y tantos años, y le dijo: papá, pues eso, ¿por qué hiciste eso? Tenéis que haberlo atropellado, haber chocado su auto, en fin. Y no es tan solo eso. El chofer que venía atrás, el conductor que venía en una camioneta, inmediatamente atrás, porque esto fue en un taco, se bajó y le dijo: señor, usted, entiendo, súbase, persigámoslo.
esto hay que acabarlo al tiro esto. Esa era un poco la tónica de los consejos, digamos. Entonces, ¿cómo eliminamos el mal de este mundo? Y me imagino que a todos se nos vendrán muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y es interesante que el apóstol Pablo, unos versículos antes, digamos, nos está llamando y le está llamando a la iglesia a amar a nuestros hermanos en la fe con amor sincero, el verso 9. Amor sincero. Y todos dijimos, oye, qué buena idea. Excelente idea para eliminar el mal, abundando en amor para nuestros hermanos. ¿Se recuerdan en el libro de los Hechos? La gente decía, miren cómo se aman. Ahí está. Listo. Aquí amémonos con amor sincero, o sea, no, sin hipocresía. Amémonos. Oye, sería genial. Dijimos. No obstante, aún no tendríamos el cuadro completo. Y por esto Pablo nos trae esta otra exhortación. Y me refiero al mandato de amar a tu enemigo. Y ya estarán pasando algunas imágenes por tu cabeza, ¿no? El jefe, no sé, el vecino. No voy a seguir con la lista. Entonces, algo que fue ya mencionado, lo leímos en el verso 14, dice, bendecid a los que les persiguen. Así que, antes de pensar en nuestros enemigos, necesitamos considerar que dicha exhortación originalmente fue hecha a una iglesia súper perseguida, como la en Roma. Creyentes perseguidos por su fe, personas de carne y hueso, o sea, como somos nosotros aquí hoy día, siglo XXI, la diferencia. Y ellos vivían en el centro neurálgico de un estado hostil al evangelio, sí, por todos lados, hostil a todo lo que fuera cristianismo. Entonces, digo esto, mis hermanos, porque en esta dimensión tan sensible de la vida como son nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Muy sensible, puede resultar muy tentador pensar que el foco de la exhortación de Pablo a la iglesia se trata en realidad de esa gente mala, gente mala, que nos ha perjudicado, que nos ha hecho mal, y en cómo podemos evitarlo. Entonces, podría ser que Pablo nos está guiando por ese camino, ¿no? Cuando en realidad la atención de Pablo no está en el malhechor, sino en el mal. ¿Me explico? La atención de Pablo está en el mal y no en el malhechor. Este pasaje trata entonces con la forma en la que nosotros nos relacionamos y amamos a aquellos que son hostiles hacia nosotros. Y al principio básico, que está a lo largo de todo este pasaje, de hecho está súper confirmado de entrada y de salida. Si se fijaron, el verso 17 parte diciendo no paguen a nadie mal por mal. Ahí ya como que nos quedó claro por dónde va el consejo de Pablo. Y termina diciendo en el 21, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Así que está muy acotado esta exhortación de Pablo, muy acotada. De hecho, cuando Pablo usa esta palabra vencer, no seas vencido, está hablando de dominar derechamente, no te dejes dominar. Está diciendo que devolver el mal a esta persona hostil significa perder la batalla contra el mal en ese mismo momento, en ese mismo acto. Cuando tú pensaste algo, cuando tú hiciste algo, dijiste algo en contra de esa persona hostil a ti, tú ya fuiste vencido del mal. Yo ya fui vencido del mal. Esto es lo que está planteando. Por lo tanto, la única forma de derrotar ese mal es siendo bueno con el malhechor. Es siendo bueno con el malhechor. Pablo está hablando del mal,
ya lo dijimos, ¿no? No del malhechor, sino del mal. Dicho de otro modo, si tú odias o guardas rencor a alguien que te ha hecho mal, y de eso yo creo que todos tenemos experiencias, ¿no? El mal ya ha triunfado, el mal, no el malhechor, el mal ya ha triunfado, ya ha ganado, ya nos venció. Por lo tanto, la única forma de derrotar el mal, y aquí afírmense, es perdonar y amar a quien quiera que lo manifieste. Se puso pesada la cosa. O sea, este Pablo parece que no está entendiendo de qué se trata la vida. O sea, que te hagan mal. O sea, yo sé que sí, todos tenemos experiencias de dolor, de haber sido dañados, etc. Esto siempre nos pega muy fuerte, hermanos. Y no le hayamos sentido a lo que está Pablo diciendo, al menos inmediatamente, al menos a nivel de sentimiento, es como duro, o es fuerte, es como, ¿del lado de quién estás, Pablo? O sea, aquí la víctima soy yo, no mi malhechor. Pues bien, no la hayamos sentido inmediatamente, además, porque culturalmente, hermanos, culturalmente hemos aprendido desde pequeños, somos hijos de la cultura, hemos aprendido que derrotar el mal es preciso, para derrotar el mal es preciso destruir al malhechor. Y por eso la historia que les contaba al principio. Chócalo, atropéllalo. Eso es lo que surge, es como lo lógico. Así que por eso nos parece bien devolver el mal. Pero sin darnos mucha cuenta, hermanos, nos volvemos peones de ese mal. Un mal que tanto odiamos por lo demás fue. O sea, tú reconoces el mal cuando lo ves, especialmente cuando está dirigido hacia ti. Pero aparta al malhechor y quédate con el concepto del mal y tú lo reconoces, eso está mal. Pero el mismo mal, ¿no es cierto?, que tanto odiamos y rechazamos en el malhechor, terminamos siendo vencidos de eso. Yo no sé cuántos recuerdan aquí la película El Señor de los Anillos, ¿no? Soy el único pecador que ve cine, tele, o libro ya, para que nos veamos más cultos los que han leído el libro. En la novela, cualquier persona que quisiera vencer a Saurón, que era el señor del mal, que vivía ahí en su montaña, tenía que usar ese anillo, ¿no es cierto? El problema es que todos los que tomaban el anillo se volvían malos en el proceso. Y esto realmente era una derrota, porque al volverte malo para vencer el mal, el que llevara el anillo permitía que ganara el mal. Así que el secreto para vencer el mal es ver ese mal como algo que está por encima, separado del malhechor. Por ello, nuestra meta básica, por decirlo así, es perdonar, amar y mostrar bondad al malhechor. Y cuando ocurre, obtenemos al menos dos resultados. El primero de ellos, la propagación del mal se frena con uno. Ese odio, ese orgullo, no nos infectó, no me infectó, paró ahí, yo lo paré. Hay un costo, obvio. Imagínense el costo que tuvo que pagar nuestro Señor para frenar el mal y acabar con el mal. Hay un costo, siempre. Así que la primera cosa que obtenemos como resultado de seguir la exhortación de Pablo es precisamente que el mal se frena con uno. En segundo lugar, y esto es esperanzador, porque
Pablo nos enseña aquí que la propagación de ese mal podría detenerse en el malhechor incluso. Es decir, que la persona que te hizo mal podría llegar a sensibilizarse a su pecado y a nuestro amor. Y eso le puede ayudar. Es una puerta que nos abre ahí Pablo, ¿no? Pablo dice, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Estas ascuas de fuego, ¿no? O sea, hermanos, que es posible que el arrepentimiento en este malhechor se llegue a dar. Esa es una ventana que abre Pablo. Y es maravilloso. Que es posible que el arrepentimiento en ese malhechor se produzca. Precisamente por hacer lo que Dios nos manda. Amar a nuestro enemigo. Hacerles el bien. Hermanos, qué asombrosa gracia la de nuestro Dios y la de mi tocayo que me trae agüita. Gracias. Qué asombrosa gracia, hermanos. Sácale molde a esto. Yo sé que estamos hablando del ámbito de los sentimientos, porque todos hemos sido heridos, todos hemos sido lastimados. En fin, qué asombrosa la gracia de nuestro Dios, que en su soberanía estableció salvar a algunos, por el impacto que nuestra conducta perdonadora tendría sobre aquellos. Yo dije, cuando dije esto van a saltar de sus asientos, pero somos presbiterianos y estamos en casa luterana, tranquilitos los quiero. Hermanos, qué asombrosa gracia esta, que por nuestra conducta el malhechor pueda ser llamado, llevado al arrepentimiento, que Dios en su soberanía estableció salvar a algunos precisamente por el impacto que nuestra conducta tendría sobre ellos. Y no siempre estamos hablando de evangelizar, de llevar a Cristo a las naciones. Ahí está, ahí tienes una forma maravillosa que Dios nos dejó. ¿Te interesa? Hermanos, y esto se traduce en 3 cosas prácticas para el creyente. La primera, no evites a la persona hostil. No la evites. Me explico. Pablo dice, verso 18, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Se entiende que hay un rayado de cancha acá, no es una cosa así per secula seculorum en todos los sentidos. No, es en tanto dependa, si es posible y dependa de ustedes, vivan en paz con todos, sean bondadosos con todos, incluso con el hostil, etc. Entonces, no evites a la persona hostil. Entonces, cuando uno lee este verso 18, tú te das cuenta que Pablo conoce muy bien la naturaleza del corazón humano. Porque entiende cuáles son nuestras respuestas ante el mal que nos ocasionan. Es decir, hay frases, o sea, yo a este lo trago, lo masco, pero no lo trago. Ese tipo de frases tenemos, ¿no? Sí, ni muy adentro ni muy afuera. Y esa cosa medianidad. Pero en el fondo de evitar. Entonces, evitar a como de lugar que esa persona se vuelva a atravesar en mi camino. ¿Te fijas cómo ya estamos cruzando la línea ya? O sea, si mi vecino me pega cada vez que me ve en la calle, o sea, está bien, yo tomo distancia, no me voy a andar cruzando delante de él. Es más, a veces hasta nos sentimos justificados argumentando que no estamos pagando con la misma moneda cuando evitamos al hostil, sino que simplemente no queremos verle. No justificamos de esa manera. Sin embargo, y aquí entre nos, evitar a alguien a propósito, ¿acaso no es devolver la misma moneda? Evitarlo per se a propósito. O sea, lo veo ¡pum!, cruzo al tiro al frente. Podría ser una forma de pagar con la misma moneda, ¿no les parece? Solo que más encubierta.
Así es que evitar a las personas, iglesia, no vence el mal. No vence el mal. Aunque en ciertos casos, insisto, como el mismo Pablo lo menciona acá, podría ser lo necesario. O sea, insisto, si el tipo es un psicópata, está claro. La segunda cosa, expresa palabras y acciones amorosas. O sea, aquí ya estamos hablando de algo positivo, o sea, intencional. No que si pasa o no pasa, no, intencional. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si sed, dale de beber. Es cierto, a veces nos disponemos para no evitarlos. Es como que amanecemos más espirituales, más piadosos. Dice, no, ya no voy a evitar a este pip, no lo voy a evitar. Pero de alguna manera somos capaces de transformar ese acto de amabilidad en una ocasión para humillarlos o para avergonzarlos o que ojalá se sienta muy culpable porque el tipo sabe que es malo, sabe que actuó mal. Entonces ahí vengo yo todo santo y le doy un pedazo de pan, un vaso de vino, no sé, pues lo trato bien, pero con el ánimo, me explico, como que se te note lo culpable que eres. ¿Eh? Entonces, esto precisamente, hermanos, no es el motivo que Pablo está enseñando acá. No. Debemos esmerarnos en encontrar formas de desearles lo mejor, incluso de hacer cosas útiles por ellos y hacia ellos y hablarles con respeto. Aquí la cabeza explota, ¿no es cierto? ¿Qué me está pidiendo este Pablo? Tercera cosa, renunciar a cualquier forma de desquite o venganza. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero hay límites. También hay límites acá. Y ese límite ya Pablo lo puso en el verso 9. Que vuestro amor sea sincero. Ahí está el límite. Que nuestro amor sea sincero, sin doblez, sin hipocresía para nuestro prójimo e incluye, por supuesto, a aquellos que en algún momento se vuelvan hostiles hacia uno. Que tu amor sea sin hipocresía. No hagas como que los amas para avergonzarlos, para humillarlos, para exponerlos. No estás amando con sinceridad, ¿no? Entonces esa palabra sinceridad es bien interesante, porque antiguamente en los muebles se corregían los errores ¿cómo? Con cera, como los desabolladores con la pasta. Entonces, sí, hazme este mueble, pero sinceramente, no me ocultes lo que está mal, ¿eh? No lo ocultes con cera, sinceramente. Entonces, hay muchos grados de hostilidad, es cierto. Algunos son tan peligrosos que en realidad hay que desaparecer, digamos. ¿Eh? En este caso, el bien que les puedes dar a los que son hostiles a ti es precisamente mantenerte a una distancia saludable. Sin embargo, bien haríamos siempre en evaluar y discernir aquí adentro cuál es el verdadero motivo de mi distanciamiento. ¿Sí? Debemos estar pesando el corazón delante del Evangelio todo el tiempo, porque como hablábamos por ahí en la mañana, de todas las cosas lo más engañoso en este mundo, no son los políticos, es el corazón tuyo, mío. Y además de eso, perverso, y además de eso no tiene cura. Dicho de otro modo, ¿cómo vas a responder al hostil hacia ti, al que te ignora? Por ejemplo, eso es hostilidad, el que te ignora. ¿Cómo vas a responder a él, a la próxima persona que te ignore? O que te agravia derechamente, te agravia. O que te desprecia.
¿Cómo vas a responder la próxima vez? ¿Con una maldición vengativa? ¿Pagándole con la misma moneda de ser posible? O como decía un amigo, Señor, así muy piadosamente, ilumínalo o elimínalo. En fin, propinándole lo que probablemente sí se merece. Estamos claros, ¿no? Probablemente sí, se lo merece. O en lugar de esto, como nos plantea el apóstol Pablo, otorgarle, subrayo, otorgarle el amor compasivo que no se merece. Haciendo lo que tú puedas hacer por esa persona humanamente. Hacer el bien que puedas hacer por esa persona. Entonces, ninguna persecución, ningún azote que le propinaron al mismo Pablo, lo sabemos, jamás fue excusa u ocasión para hacer alguna excepción a este imperativo de amar a los hermanos y también a los enemigos. O sea, Pablo no está predicando del Monte Olimpo, ¿no? De un alcázar ahí inaccesible. No, Pablo está hablando con su propia vida, está afirmando estas cosas. Entonces, ninguna herida fue tan profunda en Pablo como para pasar este imperativo por alto. Hace unos domingos atrás en Osorno planteamos el tema, nos planteamos la pregunta: ¿cómo me vuelvo un mejor cristiano? ¿Sí? ¿Cómo me vuelvo un mejor creyente, un mejor cristiano? Entonces, claro, primero fue entender el amor como actos sinceros, sin hipocresías, verso 9. Sin hipocresía hacia nuestro prójimo en la iglesia, obviamente. Y dijimos, claro, bien, hagámoslo, amémonos. Sin hipocresías. Y al fin y al cabo, se trata de mis hermanos en la fe. ¿Cómo no? Sin embargo, como dijo el propio Señor, ¿qué hacemos de más en eso? O sea, amarnos entre los hermanos es fácil. Bueno, mientras no aparezcan lo que siempre aparecen, digamos, ¿no? Nuestras carnalidades, y, bueno, y ahí Dios nos trate, pero ¿qué hacemos de más en ello? ¿Qué hacemos de más si los publicanos hacen eso? Aman a los que les aman, y eso es muy humano. O sea, ¿cómo no vas a amar o te vas a llevar bien con el que te trata súper bien, con respeto, con amabilidad? No cuesta amar a esas personas. Pero ¿qué de los que no? ¿Qué de los que no caben en tu mundo? ¿Qué de los que no se parecen a ti en cómo tú piensas? ¿Qué de los que no coinciden con lo que tú prefieres? Ahí la cosa se pone cuesta arriba ya, ¿no? ¿Qué hacíamos en el colegio? ¿Con quién nos juntábamos? O en una fiesta, cuando llegabas a una fiesta. La Biblia nos dice que debiéramos asociarnos siempre con los humildes, pero no, no, en el colegio buscábamos al más cool, al más popular, la más popular. Ahí nos gustaba estar, ahí, cerca de las luces. Somos así, es nuestra tendencia. Entonces, ¿dónde quedaría esa persona que no cabe en tu mundo, en mi mundo? Entonces, nos preguntamos, ¿cómo alguien puede realmente vivir así? Porque es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿cómo puede alguien realmente vivir así? Y Pablo ya lo dijo desde el comienzo, nos dio la respuesta. ¿Cómo es posible? Porque si nos preguntamos, ¿cómo me hago mejor cristiano? Bueno, aquí hay una buena oportunidad de decir, bueno, aquí estoy creciendo o no estoy creciendo como cristiano. Sí, me están dando estas indicaciones, amar a mis enemigos. Pero internamente uno se pregunta, ¿cómo alguien puede vivir así? Y Pablo lo dijo desde el comienzo.
tomando en cuenta las misericordias de Dios. De esa forma. Tomando en cuenta las misericordias de Dios. Misericordia es no recibir lo que uno merece, ¿no? ¿Sí? Eso es misericordia, no recibir lo que merezco. ¿Qué merecemos todos? El infierno, así, lo justo nomás. No es ni vengativo, ni con saña, no, es lo justo, infierno. ¿Y qué es gracia? Gracia es recibir lo que no merezco. Misericordia, no recibir lo que merezco. Gracia, recibir lo que no merezco. Y ya sabemos todo lo que Dios nos ha dado sin merecerlo. Entonces, otra vez, la respuesta de Pablo para vivir de esta manera, o sea, no es que lo va a lograr así automáticamente, ¿no? Pero como decía precisamente el pastor al principio, claro, o sea, debemos ser perfectos por nuestro Padre, o sea, es nuestro ideal, pues para allá vamos. O sea, no nos perdemos de ese norte. Sí, yo me voy a porrear, me voy a dar de costalazos con mi maldad, voy a sufrir bajo mis miserias, mi carne, etcétera, pero yo no pierdo el blanco perfecto. Para allá yo me dirijo. Entonces, ¿cómo alguien puede realmente vivir así? Tomando en cuenta las misericordias de Dios. Así es como se puede amar lo no amable. Y esto incluso toca la vida de las parejas, incluso los matrimonios, principalmente. Si las mayores ofensas no vienen de la gente distante, ¿o no? Las mayores ofensas vienen de dónde. ¿Cuáles son las ofensas que más duelen? Son de cuando provienen de las personas más cercanas. Ahí es cuando más duelen. Porque si a mí me ofende un tipo que no voy a ver jamás en mi vida, me olvido al tiro. Pero si despierto todas las mañanas con el caballero al lado o con la señora al lado, que me ofendió, que me agravió, tomando en cuenta las misericordias de Dios, así es como se ama lo no amable. Porque un matrimonio, una de las primeras cosas que va a aprender después del segundo año aproximadamente, es que sí, estamos llamados a amar lo no amable. Porque el príncipe azul se destiñe, ¿no es cierto, hermana? Sí, desteñimos. Sí, es cierto. Pero la princesa se vuelve Fiona también, pues. Es una realidad, es un hecho de la causa, un dato duro. Por eso, como una mujer le preguntaba, a un pastor, ¿pastor, es posible amar lo no amable? Es una pregunta de fondo. ¿Es posible amar lo que no es amable? Así es como se puede amar lo no amable, tomando en cuenta la misericordia de Dios, las misericordias de Dios. Hermanos, solo el Evangelio hace que cada aspecto del amor en estos versículos que hemos leído del 9 al 21 sea posible. Solo el Evangelio en nuestros corazones y entendimiento hace posible esta realidad. Que amemos lo no amable. En primer lugar, el Evangelio nos recuerda todos los días lo paciente que Dios fue con nosotros. Y todos dijimos, amén, amén. ¿Y qué fue? Lo que fue antes de que nosotros incluso tuviésemos fe. O sea, Dios no me amó cuando yo dije, ya he escapado demasiado el Señor, voy a volver. Aquí vengo, Señor. Y entonces empezó a tratarme de esa manera. No, Dios me amó cuando yo era su enemigo. ¿Quién muere por los enemigos? Cuando va a la guerra la gente, ¿por quién va dispuesta a morir? Por sus amigos, por su familia.
Pero nunca ha sabido de algún soldado que vaya a la guerra a morir por los enemigos. Absurdo. Tú fuiste amado así, pues. Yo fui amado así. Si estás en Cristo. Si has confiado en Cristo, tú has sido amado toda tu vida así. No solamente el día que te convertiste, de hecho. Porque las cabritas no se convierten en ovejas, ustedes saben eso, ¿no? Así como la cizaña no se convierte en trigo. No, el trigo siempre fue trigo y las ovejas siempre fueron ovejas, solo que eran ovejas perdidas. Hasta que el Señor, el gran pastor de las ovejas, salió a nuestro encuentro. ¿Y cómo nos encontró? Cada uno sabe su testimonio. Pero nos encontró quebrados, rotos, en nuestras miserias. Así nos encontró. Entonces, cuando recordamos las misericordias de Dios, recordamos ese tipo de cosas. Que yo fui amado cuando rechazaba a Dios, lo odiaba. Entonces, el Evangelio nos recuerda lo paciente que Dios ha sido con nosotros. Y que lo fue antes de que tuviéramos fe. Es gracias al Evangelio que ahora no despreciamos su bondad, de hecho. Ni ignoramos que por esa misma bondad es que Dios ha retardado su juicio final solo para llevarnos al arrepentimiento. Hermanos, Él es paciente con nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muy paciente. Perdonando nuestros pecados que seguimos cometiendo a pesar de que estamos en Cristo. En segundo lugar, solo a la luz del Evangelio es que podemos desarrollar una autoestima sobria, o como dicen ahora, una autopercepción. Una autoestima sobria, o sea, ni más ni menos pensar de ti mismo, ni más ni menos. Eso produce el Evangelio. Lo desarrolla aquí adentro. De tal modo que ahora estamos dispuestos entonces a evaluarnos solo sobre la base de nuestra fe en Cristo. Ahí está. Una fe que Dios nos ha dado. Y al hacerlo entonces ocurren dos cosas. Primero, nos damos cuenta que somos pecadores perdidos. Estábamos perdidos. Ni una esperanza. En justicia teníamos que irnos al infierno. Tan perdidos como cualquier otro pecador sobre este mundo, así estábamos. Así que no importa quién esté ante nosotros, sea cristiano o no, sea una persona decente o no, esa persona no está más comprometida en su pecado de lo que yo lo estuve antes de Cristo. Pero sabemos que aunque somos pecadores, como nos recordaba también el pastor Cristian, claro, Dios mismo nos justifica por completo y nos ama. Sin el Evangelio, mis queridos, necesitamos convencernos cada día a nosotros mismos. Fíjense en lo que nos queda, si es que no reflexionamos ni descansamos en el Evangelio. Porque sin el Evangelio, ¿qué es lo que nos queda? Necesitamos convencernos todos los días, trabajar para convencernos a nosotros mismos, a los demás y a Dios que valemos algo, Y lo hacemos generalmente tratando de asociarnos con las personas más admirables que pensamos vale conocer, vale la pena. Entonces, hasta que en el Evangelio nos percatamos que la persona más admirable, porque éramos así en el pasado, ¿no? Querías pasar delante de todos como una persona intelectual, ¿con quién te juntabas? Con los intelectuales. O alguien, te querías ser alguien más o menos como ¿cómo se decía antiguamente? Yo con estos dichos siempre muestro el carnet, perdonen, pero palo grueso, ser palo grueso. ¿Con quién nos juntábamos? Bueno, ahí andábamos con los ricachones, o sea, así. Ojalá que nos vieran con ellos por último, solo que nos vieran, aunque ni supieran quiénes éramos. Claro, queríamos pasar por gente de recursos, y así. Entonces,
El Evangelio entonces nos dice esto. Nos hace percatarnos que, y qué absurdo, ¿eh? Esto cuando tú comparas estas cosas, porque mientras estamos ahí tratando de convencer a todos y a nosotros mismos de que somos esto, que valemos por esto y por esto otro, el Evangelio nos recuerda algo, que la persona más admirable de este mundo, la persona más admirable de todas, ya está complacida conmigo y contigo, si estás en Cristo. ¿Y para qué estuve trabajando todo este tiempo? Imagínate, la persona más admirable ya te aceptó perfectamente. No te falta nada para que te ame más. Nada. La persona más admirable de todas ya está complacida de ti, porque ya eres su hijo, ya eres su hija. Por eso el apóstol siempre nos está recomendando, vivan como hijos, no dicen vivan como hijos de Dios, ¿sabían ustedes? Vivan como hijos e hijas amadas, amados. Esa es la clave. ¿Qué es lo que decía Dios siempre de Jesús cuando bajó a las aguas del bautismo, por ejemplo? ¿Qué se escuchó del cielo? Este es mi hijo amado, ¿sí? Amado. ¿Y qué dijo Satanás en la tentación a Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Con que tú eres el hijo de Dios? No, ¿qué es lo que le sacó de la frase? Amado. Cuando tú olvidas cómo eres amado, entonces tú comienzas a sentir la necesidad de validarte fuera de Cristo por medio de todas estas cuestiones que el mundo ofrece. Cuando tú olvidas lo amado que eres, lo amada que eres, comienzas a abrir las puertas a un mundo insospechado. ¿A dónde te puede llevar eso? Es interesante que en el cenáculo, cuando Jesús en la cena y se manda la frasecita, uno de ustedes me va a entregar, de los que untan el pan, me va a entregar. Se cortaba el aire con un cuchillo, yo creo. Y dice la Escritura que Pedro y otros le preguntan a quién acerca de, oye, al que estaba recostado en el regazo de Cristo. Ojo con eso. Juan. Oye, pregúntale tú, que estáis más cerquita aparentemente. Pregúntale quién va a ser. Ahora, ¿cómo dice la Biblia que el Nuevo Testamento habla de Juan? Que él era el discípulo amado. ¿Y sabes tú quién escribió eso? Juan mismo. Juan mismo. Se refiere a sí mismo. El discípulo amado. Uno dirá, ¡ay, qué cachetón! Y la cosa. No, porque el tipo sabía, estaba consciente del amor de su Señor. Y eso lo cambió todo. ¿Tú estás consciente de su amor? Porque es la única forma que tú puedas dar amor. Que estés conectado a la fuente de amor eterno. A esa fuente de agua que nos hablaba Jeremías, ¿no? Pues si te desconectas de esa fuente, comienzas a buscar otra fuente y te vuelves una cisterna rota. ¡Qué fome! ¡Qué fome! Por tanto, hermanos, si esto es así, o sea, el ser justificado es la cosa más preciosa. Yo generalmente a las personas les pregunto yo, del 1 al 10, ¿cómo es tu relación con Dios? Esto es retórico, no respondan nada. Pero piénsalo, del 1 al 10, ¿cómo es tu relación con Dios? Ahora, en este momento. Generalmente las personas para responder a esa pregunta, muy rara vez dicen 10. Y la pregunta mía es, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es un 10? O sea, la Biblia me dice que estoy perfectamente amado, perfectamente aceptado, perfectamente perdonado. ¿Qué significa eso? ¿Puedo estar mejor con Dios? No puedo estar mejor.
como nos recordaba Ivette en la mañana, bienaventurados somos. Y eso es más que feliz, más que dichoso. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando tú no dices, las personas que no responden 10, un 5, un 8, qué sé yo, los más osados dirán 8, 7, así como, va a ser humilde, pastor, dejémosle un 5. Pero tú no puedes pensar, cuando tú pienses cómo es tu relación con Dios, tú no puedes responder a esa pregunta pensando en tu santificación. Tienes que hacerlo pensando en tu justificación, recordando la justicia de Cristo. O si no, tú vas a responder siempre 3, 4, 5, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque estás pensando en cómo te portaste la semana pasada, cómo va tu santificación. Y sabemos cómo va eso a veces, ¿no? Claro, a veces parecemos paganos, pues. Otra vez, por lo tanto, no necesitamos buscar la compañía de aquellos con quienes nos llevamos bien únicamente. Es más, ahora somos libres en Cristo para amar al forastero, al difícil, al raro, ese tipo extraño. Los hay siempre. A veces vienen de Osorno. Entonces ahora somos capaces de honrarlos a todos y de acercarnos incluso a los marginados. Por todo esto el amor cristiano es lo más imparcial que existe. No hay otra cosa más imparcial. Nuestro entendimiento tanto del pecado como de nuestra aceptación destruyen el prejuicio y el orgullo. Punto. En tercer lugar, y ya vamos terminando, a menos que Cristo sea tu justicia, tu mérito, a menos que Cristo sea tu paz, te será muy difícil compadecerte de los demás cuando estén en aflicción. Muy difícil. Puede que te sea difícil llorar con el que llora cuando menosprecias a esa persona por ser débil. El Evangelio te dice que de ninguna manera eres superior. En este sentido es que el Evangelio nos humilla, precisamente para tener una correcta percepción de mí mismo. Por eso Dios habita con el humilde. Y humilde no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. El típico, no, esa persona es súper humilde, no, yo soy súper humilde, soy como un gusano sobre la tierra. Oh, qué humilde decimos. No, humilde es pensar menos en ti mismo. Eso es ser humilde. La humildad no tiene que ver ni siquiera con la pobreza material. Porque hay pobres que son súper orgullosos y ricos que son súper humildes. Entonces, cuando esto ocurre, y ocurrirá muchas veces a lo largo de esta carrera en la que estamos, hermanos, me vuelvo entonces capaz de amar con sinceridad a los que antes menospreciaba. Por esto el Evangelio nos capacita para hacer lo correcto, incluso cuando no tengamos ningún deseo o intención de hacerlo. Porque cuando Jesús estaba ocupando nuestro lugar, hermanos, era súper difícil, colgando de una cruz, tener sentimientos de simpatía hacia quienes vociferaban, crucifíquenlo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero en ese momento, su amor se tradujo en un acto puro de la voluntad. No fue una emoción lo que salió de la cruz, un sentimiento lindo. Ese amor se tradujo en un acto puro de la voluntad. Y esto es lo que él sintió como hombre, Cristo. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo. O sea, él no, si hay alguna manera de que no tenga que terminar ahí.